Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. La delincuencia se toma la agenda. Cacerolazos y alarmas difundidas por redes sociales han hecho reaccionar a las autoridades con reuniones de coordinación y medidas polémicas, desde el control preventivo de identidad hasta los globos de vigilancia. Pero, ¿cuánto hay de realidad y cuánto de percepción? ¿Cuánto de verdad y cuánto de sobrereacción? Hoy viajaremos al centro de esta noticia, lo que dicen las cifras duras acerca del supuesto aumento de la delincuencia, los datos sobre cómo se persigue y se castiga el delito. ¿Somos más duros o más blandos que en otros países? ¿Qué tan violento es hoy Chile? ¿Y cuál es el rol de las redes sociales y de los medios en la sensación de alarma por la delincuencia? Las respuestas en el viaje que comienza ahora. Nada. La verdad es que estuve acorralada contra la reja con un cuchillo en mi guata. Las cifras son claras y no dejan espacio para las dudas. Un 46% de la población, según la última encuesta CEP, estima que la delincuencia es el primer problema que debe solucionar el gobierno. Mientras que el sondeo realizado por Adimark plantea que el 89% desaprueba la forma en que la autoridad maneja el tema, razón por la cual la presidenta salió al paso de la preocupación ciudadana. Como gobierno no vamos a hacer oídos sordos a esta enorme preocupación. El gobierno no puede perseguir delincuentes, pero sí puede entregar las mejores herramientas y más presupuesto a los fiscales para que protejan a las víctimas y puedan hacer mejor su trabajo. Un deseo de muchos sectores de la sociedad, pero que comenzó a expresarse con fuerza en comunas como Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, con un llamado a un cacerolazo, de los cuales ya se han organizado 2, reclamo que se extendió y se expandió a través de las redes sociales. Ha sido una bola de nieve que cada vez ha ido creciendo y ahora somos mucha gente de Arica, Punta Arenas, todo Santiago nos está siguiendo. Lo que sí queremos es que la delincuencia pare. Encontramos que se ha desbordado, encontramos que no puede seguir sucediendo esto. Y fue precisamente en 2 comunas del sector oriente de la capital, Las Condes y Lo Barnechea, donde el pasado fin de semana debutaron los globos aerostáticos con sistema de televigilancia como medida contra la delincuencia y que busca además reunir pruebas para evitar la impunidad de los delincuentes. Permite hacer acercamiento en casos específicos. Eso puede permitir detectar situaciones al nivel mucho más cercano, que pueden ser como medios de prueba para distinta naturaleza. Y en materia legislativa, la ley corta contra la delincuencia que se tramita en la Cámara de Diputados busca entregar más herramientas para el combate de este problema. Claro que ha encontrado una fuerte discrepancia, incluso dentro de la nueva mayoría. Un maltrato del diputado Andrade al subsecretario de Justicia, lo trató de tener un acuerdo encubierto con la derecha, eso no puede ocurrir. Tenemos que tener unidad dentro de la nueva mayoría. A nuestro juicio, el retraso en el despacho de la agenda de seguridad es responsabilidad directa de la oposición. Y uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el control de identidad, tema que aún no encuentra consenso entre los legisladores. Evidentemente, no podemos estar de acuerdo con posiciones que lo que alimentan son acciones arbitrarias e injustificadas. Nosotros lo único que estamos diciendo es que actualmente la ley permite hacer control de identidad cuando hay indicio de delito. Y entendemos que con eso es suficiente. Que hay una ley especial para regular todos aquellos aspectos que no tienen que ver con la flagrancia y tienen que ver con lugares, momentos en el tiempo que hacen presumir que tenemos más riesgo de delincuencia, más riesgo de delito. Y es que la discusión en torno a la percepción de inseguridad ha estado marcada por ciertos delitos de connotación pública, como los asaltos al seleccionado nacional Marcelo Díaz y al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. A ambos le arrebataron sus vehículos al llegar a sus domicilios. Así la delincuencia es, de acuerdo a las encuestas, uno de los principales temas que afectan a los chilenos. El cuestionamiento es si realmente está en aumento, si ha cambiado el tipo de delito o es la percepción de inseguridad la que ha ido creciendo.
La nota de Macarena Morales con que comenzamos este viaje al centro de la noticia. Queremos poner en contexto este tema partiendo por cifras, entregar cifras consolidadas acerca de qué ocurre con la evolución de la delincuencia en Chile. Hay dos grandes encuestas que miden la victimización, o sea, que le preguntan a la gente en sus hogares si ellos o un miembro de su familia ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. Hay algunas diferencias metodológicas, claro, y entregan resultados también diferentes. Aquí están. En azul, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la forma oficial de medición de la delincuencia que tenemos en Chile, que como ustedes ven ha marcado un descenso desde el 43% de hogares victimizados el año 2003, ha ido bajando con algunos cambios por ahí, hasta llegar al 25% en la última medición que se hizo a fines del año 2014 y cuyos resultados se entregaron este año. Vemos claramente entonces que hay una tendencia a la baja en esa encuesta. La otra es la encuesta Adimark de Paz Ciudadana, que entrega cifras algo distintas. Parte en un 40,8%, tiene una baja hasta el año 2010, luego comienza a tener algunos aumentos y llega hasta el 43,5% en 2014. Son cifras distintas, son metodologías también diferentes, pero lo que es claro es que ninguna de las dos muestra un alza sostenida de la delincuencia a lo largo de los años. Más bien, en Paz Ciudadana vemos una línea relativamente recta con alzas y bajas, y en la encuesta ENUSC vemos más bien una tendencia hacia la baja de la delincuencia. Esto, reiteramos, es victimización dicha por las propias personas encuestadas. No son solamente las denuncias que llegan a Carabineros, sino son las personas que dicen si han sido o no victimizadas por la delincuencia en los últimos 12 meses. Revisemos ahora una encuesta distinta, que es la percepción. ¿Cómo percibe la gente que está la delincuencia en nuestro país? Esta es la encuesta de Paz Ciudadana. Le preguntan a la gente si tienen un alto temor a ser víctimas de un delito. Y aquí ha habido cambios, pero ha subido en el último año hasta un 13,8% la cantidad de personas que tienen un alto temor a ser víctima de un delito, según Paz Ciudadana. Y según la ENUSC, la percepción de alto riesgo, son preguntas distintas, por eso las presentamos por separados. Vamos a ella. Ha tenido un alza muy importante, desde el 59,6% del 2010, se dispara al 82% del 2011 y luego también tiene una baja y luego un alza muy importante que no deja de llamar la atención, porque en esta misma encuesta, estos mismos encuestados no necesariamente dicen que ellos hayan sido más víctimas de delitos, pero sí sube su temor a ser víctima de delitos. Realidad y percepción no siempre son lo mismo en el tema de la delincuencia, como en todos los temas, y es muy importante tener esas cifras entonces en mente. ¿Qué pasa con la victimización por distintos delitos? Vamos a ver que hay algunos que suben y algunos que bajan. Por ejemplo, comparando la encuesta del 2013 con la última, la del 2014, los delitos por hurto suben. También el robo por sorpresa levemente, el robo con violencia se mantiene, el robo en vivienda baja y también bajan delitos económicos y lesiones, tienen una disminución. Vamos a revisar ahora cómo está Chile en una comparación con otros países. ¿Somos un país relativamente seguro o relativamente inseguro? Aquí están los datos. Por ejemplo, en los siguientes delitos vamos a hacer la comparación para ver cómo está Chile comparado, claro, con otros países. Primero vamos a ir a esto, la cantidad total de delitos denunciados, 1.348.895 denuncias el año 2014, según la Fiscalía Nacional. Ese mismo año 2014, vamos a revisar qué pasó con una cantidad similar de delitos. Ahí están, un 43,79% se judicializa y un 14,68% llega a sentencias, según datos de la Fiscalía. Vamos a revisar ahora, junto a Macarena Morales, claro está, lo que pasa con las penalidades en nuestro país en comparación con otros. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Claro, de inmediato vamos a ver y vamos a hacer la comparación con otros países, cuál es la pena que reciben distintos delitos en nuestro país. Ya tenemos ahí de inmediato algunos países que hemos elegido. Vamos a partir de inmediato entonces cuál es la penalidad que tiene en este caso el hurto en Chile. Alcanza como pena máxima los 5
años. ¿Y qué pasa en Argentina? Vamos a verlo de Argentina tenemos inmediato. una pena máxima de 6 años por ese mismo delito de hurto. ¿Qué pasa en México? Lo vamos a ver de inmediato. Hasta un máximo de 12 años. Y en el caso de Portugal, Alcanza los 8. 8 años. Vemos que las penas máximas para este mismo delito son más altas en otros países. Vamos a ver qué es lo que pasa con el robo, que en nuestro país alcanza como una pena máxima de 10 años. En Argentina son 6 años máximo, tal como el hurto. En México también 12 años, también tal como el hurto. Y en el caso de Portugal, Alcanza los 15 años, la máxima pena, en este caso por el robo. Ahí está la comparación que nos pone en un rango intermedio con estos países que estamos usando como referencia. Vamos a revisar otros delitos. Vamos a ver de inmediato entonces cuánto alcanza la penalidad máxima en nuestro país en el robo de lugar habitado. En nuestro país alcanza, vamos a ver ahí, los 15 años. En Argentina, penas o delitos relativamente asimilables, hasta 2 años para el robo en el lugar habitado. En el caso de México, 12 años. Y en el caso de Portugal, alcanza el robo de lugar habitado la pena máxima a los 8 años. Vemos aquí que sí, la legislación chilena es bastante más drástica que en otros países. Vamos a ver qué es lo que pasa con el delito tributario. Claro, los delitos de cuello y corbata también son parte de la delincuencia, aunque a veces se los olvida y a los legisladores también. Exactamente, será un perfil distinto, pero vamos a ver de inmediato entonces qué es lo que alcanza como máxima penalidad en nuestro país. Son los 5 años, la máxima penalidad. Por delito tributario. En Argentina llega a los 9 años de pena máxima. En México también son 9 años. Y en Portugal alcanza solo 3 años como pena máxima, en este caso para el delito tributario. Ahí está. Y vamos al homicidio. Vamos de inmediato a nuestra siguiente lámina. Ahí está, para ver entonces cuánto alcanza el homicidio. Y en nuestro país el homicidio alcanza, por supuesto, el presidio perpetuo. Presidio perpetuo. Lo mismo en Argentina. También se puede llegar a cadena perpetua por casos de homicidio. En México, exactamente lo mismo. También presidio perpetuo como pena máxima en casos de homicidio. Y en el caso de Portugal alcanza como máxima pena el homicidio los 15 años. Ahí está. Esa es la comparación entonces. Lo hemos comparado con un país vecino, con otro país de Latinoamérica con altos niveles de delincuencia como México y con un país europeo. No estamos ni tan arriba ni tan abajo, ni tan altas ni tan bajas las penas en comparación cuando hablamos de penas máximas. Otra cosa es, claro, las penas que efectivamente se aplican caso a caso. Esa es otra discusión. Bien, pues, Daniel. Gracias, Macarena. Buenas noches. Y ahora sí, vamos a ir a lo que les anticipábamos recién, que tiene que ver entonces con comparación entre nuestra realidad en términos de delincuencia y la realidad de otros países en algunos de los delitos de mayor connotación. Veamos entonces cómo estamos en la comparación en América, entre los países americanos en tasa de homicidios. Los países con mayor tasa de homicidios, ahí los comenzamos a ver, son Honduras y Venezuela, con cifras en el caso de Honduras de 103 homicidios por cada 10.000 personas y de Venezuela con 57 homicidios. Luego vienen Jamaica, Colombia, El Salvador y al final de la lista, penúltimo, aparece Chile con una tasa de 4,6. Solamente tiene una tasa de homicidios menor en todo el continente americano, Canadá, con 1,8. O sea, en este delito, en el delito de homicidio, Chile es el segundo país más seguro de todo el continente americano. ¿Qué ocurre? Hagamos otra comparación ahora. Comparémonos con quienes nos gusta compararnos siempre, con los países de la OCDE, con el Club de Países Desarrollados. ¿Cómo estamos ahí en este mismo delito? Aquí lideran México y Estados Unidos. Tercero aparece Estonia y cuarto Chile. O sea, si nos comparamos con los países desarrollados, sí tenemos una tasa de homicidios relativamente alta. Y los países de la OCDE con menor tasa de homicidios, prácticamente cero, son Luxemburgo, Japón, Suiza, Noruega, Islandia, Eslovenia, países con una seguridad prácticamente absoluta donde el delito de homicidio casi no ocurre. Veamos otro delito, el delito de robo. ¿Cómo estamos? De nuevo comparémonos con el barrio, con el vecindario. Comparémonos con los países de América para ver cómo estamos en términos de robos. Los países con mayores tasas de robos son Costa Rica, México, Brasil. Chile aparece sexto, o sea que no estamos tan bien en esta estadística como estábamos en la de los homicidios, somos sextos.
y los países con menores índices son Guatemala y República Dominicana. Hay que hacer una distinción aquí también, que tiene que ver con esto, son denuncias. Por lo tanto, también hay algunos países donde, por tener sistemas judiciales y policiales menos desarrollados, también las denuncias son bastante bajas. Evidentemente, es mucho más fácil que un robo no se denuncie, los homicidios casi siempre sí son denunciados. Y vamos a ver la misma estadística de robos, ahora comparándolos con la OCDE. Los países que tienen mayores tasas son Bélgica y México. Tercero aparece Chile en cuanto a tasas de robos en este club de los países desarrollados. Y las menores tasas claramente están en Asia, con Japón y con Corea. Esa es entonces nuestra posición relativa. ¿Qué pasa con las percepciones sobre la delincuencia? ¿Cuánto ayudan los medios o cuánto no ayudan? ¿Cuál es el rol que tienen las redes sociales? Twitter, WhatsApp, ¿cuánto contribuyen a generar una sensación muchas veces de inseguridad? De ello vamos a hablar con un especialista a la vuelta de esta pausa. Percepción versus realidad, el rol de los medios, el rol de las redes sociales también en el tema de las percepciones sobre delincuencia. De todo ello vamos a hablar con nuestro invitado, el sociólogo Carlos Libassich. Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Gracias a usted por invitarme. ¿Es normal o es lógico que haya diferencias entre la realidad y la percepción de la realidad en temas como, por ejemplo, la delincuencia? Es muy común. ¿Por qué se da eso? A ver, hay varios factores, pero en este sentido cobra sin lugar a dudas los medios de comunicación o las fuentes de información que las personas establecen para llegar al hecho. O sea, inevitablemente hoy día en un mundo hiperconectado la gente tiene muchas vías o muchos canales de reproducción de la información. Y la vinculación que la persona establece a través de estas vías es justamente la construcción de esta percepción que se arma. O sea, hoy día yo no estoy en un lugar, mira lo que te digo, y puedo saber de primera fuente lo que está pasando. Lo que pasa es que antiguamente yo lo podía escuchar de una fuente autorizada o, por decirlo de alguna manera, de una fuente designada sociológicamente para esto. O sea, yo lo entendía una radio, un canal de televisión, un ente que tenía todo un montaje para aquello, por lo cual la inmediatez no se daba. Hoy día puede ser cualquiera el que está informando, y es más, los medios de comunicación, algunos agradecen el llamado de un personaje que está hiperconectado y que acerca esta realidad distante, pero que la pone en el primer, podríamos decir, lugar de la noticia, o en la primera actividad del informante. Entonces, yo podría decirte, mira, no estoy en tal parte y sé que está pasando esto acá porque estoy en tal red, o no estoy en Quillota y sé que en Quillota está pasando tal cosa. O sea, esa abundancia de información, Carlos, ¿qué efectos tiene sobre cómo vemos la realidad o cómo reaccionamos frente a hechos como la delincuencia, que son hechos que evidentemente y naturalmente provocan temor? Bueno, ahí hay una cosa que se llama en sociología lo que es la construcción de espacio. Y yo te diría que ahí, si esto no está bien filtrado o bien definido, puede ser un panorama alarmista. Porque, por ejemplo, si tú le preguntas a la gente si Chile es un lugar para vivir seguro, te van a decir que no. Pero cuando un colombiano viene para acá te dice, es que ustedes están en un lugar privilegiado. Entonces, la construcción de realidad se hace a partir de la proximidad que yo tengo. Es decir, cómo me relaciono o cómo me informo. Si los medios de comunicación no tuvieran incidencia, de la manera que lo tienen, en los ciudadanos e incluso en la clase política, no estaría cambiándose completamente el efecto de, por ejemplo, las políticas públicas. O sea, hoy día cuando uno viene escuchando toda la semana de que se va a cambiar todo lo que tiene que ver con esta lógica de la ley de si toman a alguien o no por la apariencia, eso no ha sido por algo casual. Cuando hoy día te dicen el fenómeno de las cárceles, que no dan, cuando hoy día tú vas a cualquier canal de televisión, a cualquier medio de información, todo tiene un apartado que guarda relación con lo que pasa en su entorno, más próximo. Y eso tiene que ver con el denominar cómo construye la realidad la gente en torno al espacio donde vive. Hay encuestas donde a la gente le preguntan, por ejemplo, si la delincuencia ha aumentado en su barrio y si cree que ha aumentado en el país. Y en general la gente es mucho más pesimista en cuanto al aumento en el país, más que en la realidad concreta de su barrio. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque es, como te decía anteriormente, cómo me nutro o cómo me informo. O sea, hay una sensación hoy día, lamentablemente también, de que lo malo vende más que lo bueno como imagen, ¿ya? O sea, si hoy día alguien tiene una desgracia,
en términos, que es algo muy sensible, nos llama mucho más la atención que un buen gesto. Entonces, también hay una relación de proximidad y de construcción, insisto, de espacio, donde yo de repente digo, mira, qué curioso, el país está mal, pero resulta que donde yo me muevo no pasa nada. Sin embargo, si alguien te dice, ¿por qué no va al sector de la Plaza Italia? No, es que ahí pasan cosas muy raras. Pero si tú le preguntas a alguien, ¿pero a usted le ha ocurrido algo malo ahí? No, pero me he enterado. Entonces hay una situación como de, podríamos decir como de miedo a veces, o también de completa credulidad a lo que te informan, porque una cosa es lo que pueda dar una línea editorial de una radio y de un canal de televisión, y otra cosa es lo que yo perciba o describa de un momento. O sea, yo puedo decir, aquí está quedando, por ejemplo, un problema grande, están asaltando a mucha gente. No, han asaltado a 2 personas, que el hecho en sí ya es delicado, quiero aclarar eso. Pero también como yo lo reproduzco, es como también la gente, insisto, va asociando el espacio con, en el fondo, el hecho en sí como algo real. Revisemos algunos datos sobre medios tradicionales y algunas portadas, por ejemplo, de los últimos días sobre el tema de la delincuencia en los principales diarios del país. Por ejemplo, una portada del diario El Mercurio del 19 de julio. Ahí la vemos. Robos en Santiago, en apenas 5% de los casos hay algún detenido. El 5 de agosto en La Tercera, zona oriente de Santiago lidera en alza en denuncias de robo en 2015, dando cuenta de lo que ocurre en ese sector específico de la capital. En la segunda, el 14 de agosto, la noche anterior recordemos que había sido esto, se había temido que fuera un secuestro, finalmente se aclaró que era una estafa telefónica, pero la familia luego dice de todas formas que sí fue un secuestro, y la segunda pone eso en portada, sí fue un secuestro. Y el mismo titular al día siguiente de las últimas noticias, asedian a familia con doble cuento del tío. ¿Qué te parecen esas portadas? A ver, no quisiera ser mal hablado, pero también uno tendría que preguntar cuál es la línea editorial que hay de algunos medios. Y eso también ayuda a entender cuál es la construcción de la realidad que yo quiero transmitir con respecto a los sectores. O sea, con esto, por favor, no quiero minimizar que el tema de los asaltos, los robos, la inseguridad, primero es un fenómeno mundial, aclaremos eso. O sea, tú en cualquier parte donde pregunte, en un mundo globalizado y en un mundo hiperconectado, el temor es más grande, porque tú tienes acceso a más información. Ahora, ¿cómo yo voy filtrando a partir de qué hechos son reales o qué hechos son posibles a mi realidad del lugar? Eso es lo distinto. Pero a partir de ahí uno tendría que decir, ¿cuál es la línea editorial? O, ¿por qué no decirlo? ¿Qué es lo que también me interesa resaltar como noticia? Porque eso también se va tomando, por decirlo de alguna manera, a la agenda. O sea, a mí me interesa de repente que las personas sientan determinados temores, y esto lo digo responsablemente, porque también eso da una sensación de dependencia frente a lo que es la información y en el fondo a cómo las personas se van a vincular posteriormente. Entonces, si tú te das cuenta, el tema de barrio como tal se pierde en la medida en la cual nosotros explicamos estas noticias. Pero en el fondo te dicen la zona oriente, no te dicen en el sector tanto de tal lugar reiteradamente se pasa esto. Entonces cuando yo digo la zona oriente puedo hablar desde Plaza Italia hacia arriba y puedo tomar desde lo que es Costanera hasta el lugar desde Pirque, porque eso pasa a ser zona oriente. O cuando digo zona poniente, es lo mismo hacia acá. Entonces, todo depende de cómo tú quieras explicar o explicitar el fenómeno para entender la relación. Hace poco tiempo tuvimos este caso de un supuesto secuestro. La familia, muy justificadamente, por cierto, estaba muy preocupada. La policía se movilizó también ante el temor de que fuera un secuestro. Afortunadamente no era tal y era una estafa telefónica bastante sofisticada en todo caso. Pero cuando ya se aclaró esa información por grupos de WhatsApp, por Twitter, ya muchísima gente había tenido una información acerca de que había habido un secuestro real y había reaccionado a ello. ¿Qué pasa con esta inmediatez en que información muchas veces no confirmada, no chequeada con fuentes oficiales, circula con tremenda velocidad por las redes que uno tiene en el teléfono? Mira, es curioso cómo los ciudadanos, y aquí voy a dar cifras, tú le preguntas a los chilenos si creen en las instituciones y 9 de cada 10 ya no creen en ellas. Pero sin embargo, a mí me llama la atención cómo la gente cree todo lo que aparece en Twitter, en WhatsApp, en Facebook, y con esto, por favor, no quiero desnaturalizar, pero de repente creer que todo lo que aparece en los medios de comunicación es tal cual lo cuentan, no quiero decir con esto que no exista, pero es una construcción o una parcialidad del fenómeno, y eso es lo que nosotros debiéramos entender. O sea,
si yo creo todo lo que pasa por el hecho de que esté en las redes sociales, yo creo que nos fuimos al otro extremo. Así como antiguamente decíamos, no podemos creer en los medios de comunicación porque están supeditados a ciertos grupos económicos, porque defienden una parte de la población. Hoy día creemos que las redes sociales son todo. Y por obra y gracia de la tecnología, hoy día estamos frente a que cada informante lo que diga es cierto. Lo que el informante está entregando es una parcialidad o una percepción que él se está formando también en el momento. Entonces, claro, si alguien te dice, pero Carlos, te estás dando toda una vuelta para al final llegar a decir la mitad de la mitad. No, es así. Lo que pasa es que hoy día hay una lógica de la inmediatez en la cual, como no hay una relación social de partes, yo tiendo a creer que todo lo que me dicen es efectivo. Porque como no conozco el contexto completo, me quedo con la idea inicial. ¿Y eso puede generar profecías autocumplidas? Te lo pregunto recordando el caso de cuando se dijo que por un paro de las bencineras iba a haber desabastecimiento. Y eso provocó que efectivamente se provocaran enormes colas en las bencineras, no porque hubiera ningún problema de abastecimiento, sino porque muchísima gente salió a tratar de asegurar su suministro de combustibles. ¿Crea finalmente profecías autocumplidas ese tipo de mensajes alarmistas? Mira, a mí me tocó ir en un radiotaxi esa vez de vuelta a mi casa por una casualidad y vi cómo a través de las radios todos empezaban a comunicarse, hay que hacer esto, hay que correr. Entonces la gente empezaba, yo escuché a dos o tres que decían, menos mal que alcancé a llenar, con esto tengo hasta mañana. Y después aparecieron varios memes y varios WhatsApp donde decían, la empresa tanto ayuda a dar las gracias porque con esto cumplimos las metas del mes que estaban un poco bajas. O sea, yo podría decirte perfectamente que una broma o un error en la información, porque puedo tomarlo de los dos lados, puede generar una situación, una alarma y un caos, que en este caso no ocurrió. Pero imagínate si eso hubiese tenido que ver con un tema de salud, con un tema de hospitales, con un tema de medios de movilización. O sea, yo creo que de repente, sin aplacar lo que son las redes sociales, porque aquí voy a poner el ejemplo virtuoso, el mall de Castro nosotros nos enteramos por Twitter porque alguien subió la foto, porque no lo hizo ningún medio de comunicación, ni lo hizo tampoco en ese momento en los diarios. Entonces ahí uno podría decir, mira, aquí hay un efecto virtuoso, donde en una situación que es patrimonio de la humanidad, o alguien te dice tenemos el tema patrimonio, que son las iglesias de Castro, mira cómo esto se había tapado. Y las redes sociales lo muestran tal cual. Pero también este mismo efecto tan purista de las redes como por el hecho de ser redes, son complicadas. El 21 de mayo, cuando se leyó la cuenta pública, por ejemplo, Carabineros decía que no era efectivo que el guanaco había apuntado al muchacho que golpeaba. Bastó que un aficionado subiera esto, después los medios lo recuperaron. Y ahí decimos, ahí hay una virtud de las redes sociales, que nos ponen al tanto de una verdad oficial o parcial, para retomar la idea inicial, donde alguien te dice, contrastémosla, ni un problema. Entonces, acá habría que hacer el mismo efecto. Cuando yo recibo algo de la red social, debiera contrastarla con otro medio, para darme cuenta que en el fondo hay una mediatización que puedo hacer de carácter personal, donde no tengo que creer todo, pero sí tengo que estar expectante, porque tampoco puedo suponer que aquello que se informa sale de la nada. ¿Qué pasa con la velocidad de la información? Con esto de que todo sea tan instantáneo en términos de que ocurre algo o se esparce un rumor, o también una información que puede ser verdad, pero inmediatamente está en todas partes a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, en fin. Cuando la gente está hiperconectada deja de leer, por lo cual cuando la gente deja de leer pierde la capacidad de análisis y por ende no filtra. Cuando una persona deja de leer, cuando una persona está hiperconectada y además no lee, quiere decir que no se relaciona socialmente porque no va a buscar puntos de encuentro. Por lo cual, desde una perspectiva de la tremenda independencia de lo que me pueden dar los medios de comunicación, voy a señalar un concepto que no existe. Se genera una asocialización, o sea, la persona se olvida del mundo real y en el fondo no permea, no filtra y por ende cree, supone o construye su realidad a partir de lo primero que escucha. Entonces uno podría decir, ¿cuánto del temor que hay, cuánta de la expectativa que hay, negativa o positiva, es efectiva? Pero yo puedo decir, porque lo escucho, que así como de repente hay medios de comunicación que uno agradece por todo lo que informan,
también puedo decirte que algunas personas que informan, a veces yo creo que tienen una posición más bien personal y no objetiva de lo que están construyendo. Lo que no miden ellos es la trascendencia que tienen sobre aquellos que reciben la información. Percepción y realidad. Carlos Ligasich, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Gracias a ustedes por invitarme, insisto. Vamos a una pausa y ya volvemos con un debate sobre las medidas de la agenda de seguridad que se está debatiendo en el Congreso. Ya estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. Vamos de inmediato a nuestro debate, pero antes les vamos a mostrar una gráfica con algunas cifras sobre el gasto que hacen los municipios en seguridad en la región metropolitana. Gastos que son bastante distintos dependiendo de la comuna. Por ejemplo, en el municipio de Las Condes, 6.000 millones de pesos en gastos de seguridad. En Lo Barnechea, 3.600. En Vitacura, 2.200. Gastos importantes también en las comunas de Santiago y de Providencia, y también en Maipú. El 54% del total de gasto municipal en seguridad en la región metropolitana se concentra solamente en 6 comunas del sector oriente. Veamos otras comunas que también hacen un gasto relevante en seguridad. Las vamos a marcar en azul. Ahí están La Reina, Ñuñoa, La Florida, Quilicura. Y las comunas que menos gastan las vamos a marcar en rojo. Esto es gasto municipal, no tiene que ver con el gasto que hace directamente el Estado central. Se cuentan ahí Macul, Pedro Aguirre Cerda y Cerrillos. Además, las comunas de La Granja y Lo Espejo no tienen ninguna inversión municipal en cuanto a dinero efectivo en seguridad. Ese es el panorama. Es bastante plata lo que gastan adicionalmente los municipios en seguridad. Son más de 28.000 millones de pesos adicionales al gasto del Estado central. Vamos a conversar sobre estas cifras y sobre otras materias, por cierto, la agenda de seguridad, con 2 diputados miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Matías Walker de la Democracia Cristiana y Gonzalo Fuenzalida de Renovación Nacional, que nos acompañan hoy. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Daniel. Partamos por esas cifras. ¿Es plata bien invertida lo que gastan los municipios en seguridad? Bueno, los municipios por ley tienen una facultad solamente de poder hacer prevención. Hoy día nosotros el año pasado partimos debatiendo una nueva ley que es crear estos consejos comunales de seguridad y que los municipios tengan un plan de seguridad. Pero aún así los municipios no son los responsables de la seguridad, y eso hay que decirlo. Si bien hoy día existen más normas que lo comprometen o que lo vinculan con los otros actores, no son los responsables. Entonces, obviamente, los gastos son gastos voluntarios, de alguna manera, que van poniendo cámaras, consiguiendo, mejorando, obviamente, la luminaria, creando estos cuerpos de policía de cierta seguridad municipal, en tecnología. Y bueno, la verdad es que las municipalidades que tienen más recursos en esto han invertido más y las que tienen menos recursos menos, y eso es la realidad de acuerdo a los ingresos que tiene cada municipio. Matías, ¿es plata bien invertida? Bueno, hay algo concreto que está haciendo la Subsecretaría de Prevención del Delito que a mí me parece interesante. Haciéndose cargo de esta desigualdad, está inyectando recursos a través del programa Seguridad para Todos directamente a los municipios más pobres. Por ejemplo, en el caso de la región de Coquimbo, La Serena, Ovalle, Coquimbo, se le ha entregado 1.000 millones de pesos a cada una de las comunas en un plazo de 3 años. ¿Para qué? Para establecer un fondo de seguridad pública que lo interesante es que es concursable, o sea, los mismos vecinos, las organizaciones territoriales participan de proyectos, alarmas comunitarias, recuperación de espacios públicos, y eso inserto dentro de lo que dice el diputado Fuenzalida. Estos consejos comunales de seguridad pública que van a estar integrados por las juntas de vecinos, por los consejos de la sociedad civil, por los fiscales, carabineros, porque cada comuna tiene su propia realidad. Entonces es muy importante que elaboren estos planes comunales de seguridad pública. Incluso nosotros presentamos una indicación, vamos a tener un encargado comunal de ejecutar estos planes, que ahora tenemos un nuevo desafío, meterle plata dentro de la ley de presupuesto, porque algunas comunas pueden tener este encargado como funcionario de planta y otros no lo van a tener. Les pongo un ejemplo concreto y muy actual. Los globos de vigilancia de Las Condes y Lo Barnechea, ¿son una medida efectiva o efectista? Yo creo que mira, nosotros en Chile somos especialistas para criticar las cosas antes que se hagan. Y yo creo que los globos fue una inversión que hicieron 2 municipios después de un largo tiempo de análisis y de ver cómo funciona la experiencia en otros países. No fue una cosa que decidieron hace 3 días atrás y los compraron. Yo creo que hay que esperar cómo funcionan y qué aportan en 2 cosas: en prevenir el delito y en la persecución del delito. Cómo podemos detectar bandas, podemos detectar narcotráfico. Si eso funciona bien, yo creo que hace una experiencia que lo van a copiar muchos municipios, incluso el mismo Estado, el gobierno. Porque acordémonos cuando Las Condes implementó, por ejemplo, los guardias municipales. Fueron criticados también en la época que estaba Joaquín Lavín de alcalde.
fueron criticados. Bueno, hoy día la gran mayoría de las municipalidades de Santiago tienen guardias municipales. Entonces yo creo que hoy día claramente la tecnología nos tiene que ayudar en el tema de la delincuencia. Y no podemos estar cerrados. Y si algo que ha funcionado en otros lugares, bueno, ¿por qué no probar que en Chile funcione? ¿Los globos efectivos o efectistas? Yo creo que lo importante, Daniel, es que todas estas medidas se engloben dentro de estos planes comunales de seguridad pública. Es decir, que más que un efecto de marketing, de alguna manera, se hagan en coordinación con Carabineros, con la Policía de Investigaciones. Los propios expertos en seguridad dicen que tiene un alcance acotado. Yo no quiero inhibir, al igual que Gonzalo, la iniciativa de los alcaldes de establecer estos instrumentos. Lo importante es que se inserten dentro de los planes comunales de seguridad pública y que tengan un fundamento técnico para que les podamos pedir resultados. Cuando se instalan sistemas de vigilancia que son capaces de captar todas las ciudades desde lo alto, no solo espacios públicos, sino también espacios privados, ¿hay un riesgo o hay una regulación que falta en términos de la protección de la intimidad de las personas en sus espacios privados? Falta una regulación por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil en general. Yo creo que con los drones, por ejemplo, falta una regulación. Todos estos temas son de iniciativa exclusiva del Ministerio de Defensa, porque también no solamente invaden la privacidad, pueden surtir en algún momento un riesgo para la seguridad nacional. Si tú pones un dron arriba de una base aérea, por ejemplo, de la FACH, bueno, todo eso tiene que tener una regulación. ¿Hay un riesgo para la privacidad? Vamos a ver en qué medida afecta la privacidad. Yo creo que también algo que, mira, todas las cosas nuevas hay que ver cómo funcionan. Y si obviamente está violando la intimidad de las personas en su esfera privada, eso va a salir a la luz y obviamente que los legisladores vamos a tener también un desafío de esto, en poner una legislación que no lo permita, pero hay que verlo. Yo creo que a partir de la base que el globo lo que busca es entrar a las casas de las personas, yo creo que no es el fin. El fin es justamente lograr poder ayudar en el combate a la delincuencia, porque no tenemos una capacidad de tener un policía en cada esquina. Entonces las policías tienen que concentrar sus recursos donde están los focos de delincuencia, y a veces las bandas se mueven rápido, la delincuencia avanza tecnológicamente y en términos de determinadas acciones que van haciendo constantemente. Hoy día, hace 2 años atrás, la moda era robar cajeros automáticos y hoy día no. Hoy día se roban camiones de valores. Entonces, la delincuencia se está moviendo. Antiguamente se robaban los autos. Hoy día, como hay más tecnología, hacen lo que llaman el portonazo, que es cuando la persona va entrando al auto, intimidarlo, hacerle un robo con intimidación, poner una pistola en la cabeza y robarle el auto. Entonces, esto va cambiando y lo que necesitamos también es combatirlo con tecnología. Los llevo a un tema que ha sido de gran polémica y que ustedes lo han discutido en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el control preventivo de identidad. Brevemente, para establecer posiciones, ¿a favor o en contra del control? A favor de las indicaciones que ha presentado el gobierno, que a mi juicio constituyen un verdadero control preventivo de identidad, porque amplía las facultades de Carabineros en el Código Procesal Penal para pedirle la identidad a una persona cuando hay elementos que permitan determinar que esa persona tiene una orden de aprehensión pendiente, y en todos aquellos lugares que el verdadero control preventivo, y por eso va a estar fuera del Código Procesal Penal, donde la seguridad de las personas esté más afectada. Por ejemplo, lugares de transporte, el metro, estaciones de buses, aeropuertos, y también en todos aquellos lugares donde se produzcan aglomeraciones y eso produzca de alguna manera una amenaza a la seguridad de las personas. ¿A favor o en contra? Yo estoy en contra del proyecto del gobierno. Y finalmente, bueno, si hay una lógica de tener que elegir algo para que exista algo mejor, vamos a tener que estar en esa lógica. Yo quisiera que lo que saliera adelante es la indicación que presentamos varios diputados transversalmente, porque no fue solamente diputado de derecha, también estuvo el diputado Daniel Farcas del PPE y el diputado Silver del mismo partido que el diputado Booker de la Democracia Cristiana. Y es un control de identidad que realmente nosotros creemos que va a servir. Hoy día lo que existe, el artículo 85, que establece un control de identidad, le pone una serie de requisitos, que haya un caso, que hayan indicios, que haya un caso fundado, para que los carabineros puedan actuar y estén en presencia de un delito, que se esté cometiendo un delito, que se acaba de cometer un delito, o hayan información. Nosotros queremos un control de identidad que no ponga requisito a la policía. ¿Por qué? Porque en la práctica, lo que yo mismo he visto en los tribunales de justicia, y esa es la realidad, es que los jueces obviamente interpretan los indicios, los fundamentos, el elemento, la racionalidad, todas esas cosas de distinta manera. Entonces, muchas veces nos encontramos situaciones que la misma gente nos dice, pero ¿cómo es posible que esta persona haya robado, esté metiendo al auto la especie robada, se avisa a Carabinero venga, la persona cierre la puerta del auto, la tome detenida, la lleve al tribunal, el tribunal diga que no era suficiente indicio haber visto cerrar la puerta de forma rápida para haberle hecho un control de identidad? Entonces, eso es lo que queremos evitar, y eso las mismas policías lo han dicho. Nosotros necesitamos una herramienta para ¿qué cosa?
para un efecto de prevención, porque de todas maneras es un costo que a nosotros nos pregunten, identifíquese, un delincuente que está en un paradero robando todos los días, que le pregunten la identidad, él sabe que ya está identificado, y eso obviamente lo va a disuadir. Y en segundo lugar, también va a ser una herramienta para dar con más de 66.000 órdenes de detención pendientes que existen hoy día en Chile. Sí, lo que pasa, Daniel, lo que nosotros buscamos, como los recursos son limitados por parte de Carabineros, es tener un control de identidad que sea eficiente. Porque el año pasado se hicieron 1.800.000 controles de identidad. Y igual tenemos esas 66.000 personas con órdenes de aprehensión pendientes. Ojo, entre paréntesis, muchos vienen por temas de protestos de cheques que ya, de acuerdo a la Convención del Pacto San José de Costa Rica, no impone pena privativa de libertad. Pero igual es un tema del cual hay que hacerse cargo. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que el control de identidad se concentre en aquellos lugares donde es más probable encontrar o un delincuente o una persona que tiene una orden de aprehensión. No se trata de que Carabineros vaya por la calle aleatoriamente a pedirle el control de identidad a todo el mundo, porque eso es altamente ineficiente y además que se puede prestar para arbitrariedad. Si tú vas a trotar sin tu identificación, sin tu billetera, Carabineros te puede tener hasta 8 horas, de acuerdo al Código Procesal Penal. Por eso, en la hipótesis del gobierno se está reduciendo el máximo de la detención hasta 4 horas. Entonces, nosotros apostamos por darle más facultades a Carabineros, pero pedirle a Carabineros al mismo tiempo resultados, eficiencia, que si en el marco de este control de identidad se produjo una discriminación, por ejemplo, por la situación socioeconómica de la persona que es controlada, bueno, esa persona también tenga una herramienta de reclamo, que Carabineros pueda dar a conocer las estadísticas de las personas que se han sujetado al control de identidad, porque todas estas medidas invasivas es muy importante que cuenten con un apoyo por parte de la población y que sean eficientes al fin y al cabo. Mira, Daniel, yo te quiero decir que a mí me habría encantado que el diputado Boque nos hubiera acompañado a 2 controles de identidad voluntarios que nos sometimos varios diputados en la Plaza de Armas, donde Carabineros hoy día cuenta con una tecnología, que es una maquinita igual a las tarjetas de débito o de crédito, donde solamente digitando el RUT, ni siquiera mostrando el carnet de identidad, aparece el carnet de identidad de uno y sale si uno tiene órdenes de detención pendiente también. O sea, la tecnología hoy día le permite a Carabineros ni siquiera pedirle el carnet de identidad, lo que dice Matías, que va a ser detenido. La persona puede ir trotando y solamente diciéndole el RUT. Hoy día Carabineros tiene tecnología para digitar ese RUT y aparezca el carnet. Entonces yo no veo, obviamente, existen los controles biométricos. Hoy día uno pone la huella y también sale la información. Entonces, sí, la verdad es que ojalá tuviéramos esa tecnología pero en todas las comunas. Que Carabineros no va a ir ¿no? haciendo esa caricatura que tú estás haciendo, que va a ir por todos lados haciendo controles. Va a hacer controles parcializados, lo va a hacer con tecnología, no va a arriesgar hacer abusos de autoridad, porque todos sabemos que cada vez que Carabineros hace un abuso de autoridad, aparece en la televisión en el noticiero en la noche. La pregunta es, ¿a cómo Carabineros define a quién hacer el control? Porque probablemente a usted, diputado, a usted no los van a controlar. Yo te decía una cosa, pero a una persona joven, a una persona tal vez de un estado socioeconómico bajo, sí probablemente va a ser controlado, ¿no? A partir de esta norma, con la caricatura del abuso de Carabineros, yo creo que no corresponde. O sea, Carabineros es una institución que al final se está ninguneando. O sea, Carabineros no está para que finalmente los delincuentes le hagan un control de identidad a Carabineros, o que Carabineros esté llenando, como el gobierno pretende, papeletas de responder los reclamos que le hacen los ciudadanos, que se sienten intimidados. O sea, hoy día yo voy en auto y Carabineros tiene la facultad de detenerme y hacerme un control y pedirme mi carnet. Pero resulta que si yo voy a pie no lo puede hacer, eso es lo ilógico. Ahora, yo la verdad creo que el que nada hace nada teme. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y hoy día tenemos una situación de la delincuencia en el país que no es la mejor. Entonces tenemos que contribuir todos. Y si nos piden que nos identifiquen, yo creo que no atenta, no es discriminatorio, no atenta contra nuestros derechos. Y nadie se puede sentir discriminado ni intimidado porque la autoridad pública que está identificada, que tiene una chapa, que tiene un número, que tiene un uniforme, le está pidiendo que se identifique. Y hoy día, más encima con tecnología, que ni siquiera le tengo que mostrar mi carnet de identidad, mi carnet de manejar, pasaporte o cualquier otro medio verosímil que hice el proyecto de ley. Gonzalo, pero expliquémosle a la gente que lo que está haciendo estas indicaciones del gobierno es ampliar las facultades de Carabineros. Hoy día Carabineros solo puede controlar la identidad de una persona cuando hay indicios de que se ha cometido o intentado cometer un delito. Entonces, esta indicación primero tiene un problema técnico, porque deroga tácitamente esa norma, la hace incompatible, y segundo lugar, no es propio del Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal es para la persecución del delito, es un artículo que debe estar dentro de una norma preventiva, y ojalá que podamos convenir una sola redacción. Nosotros queremos darle más facultades a Carabineros, pero queremos que esto tenga eficiencia dentro del marco de esta agenda corta antidelincuencia, porque expliquémosle a la gente que este proyecto no es de control de identidad, esto es una agenda corta antidelincuencia que lo que persigue el gobierno es hacer efectiva las penas privativas de libertad
para reincidentes en los 3 delitos más comunes que afectan a los chilenos y respecto a los cuales hoy día hay mayor impunidad, que es el robo, el hurto y la receptación. Por ejemplo, en el caso de un robo con intimidación, Carabineros, en este caso el juez, le va a tener que aplicar el rango mínimo de la pena, que va de 5 años a 20 años, va a tener que aplicarle 5 años de pena privativa de libertad. Y en caso de ser reincidente, va a tener que aplicarle 10 años de cárcel. Entonces, expliquemos a la gente que esto está dentro de un contexto de agenda corta antidelincuencia. Para responder al diputado Fuenzalía, diputado Walker, no es cierto que se le están, como dice el diputado Fuenzalía, que en el fondo se le están atando un poco las manos a Carabineros en términos de no darle todas las posibilidades. Le estamos ampliando las facultades a Carabineros. Estamos creando 3 hipótesis de control de identidad más allá de los que actualmente tiene el Código. Porque además hoy día el Código existe indicios de que se ha cometido o intentado cometer un delito. Ahora solo va a bastar un indicio para que Carabineros pueda pedir la identificación, sin perjuicio de las otras normas especiales. Hoy día la ley de violencia en los estadios se hace control de identidad, también en normas de tránsito, pero como los recursos de Carabineros, sobre todo el contingente humano, es limitado, queremos que este control se concentre para que sea eficiente en los lugares donde es más probable que se va a cometer un delito. A ver, primero que nada, diputado Walker, yo le quiero decir que efectivamente, mira las cosas de lógica. Sí, Carabineros puede hacer control de identidad en las inmediaciones de un estadio para un partido de fútbol, pero no lo puede hacer fuera de ese espacio. En segundo lugar, lo que el gobierno hace es decir algunos indicios por un indicio, la verdad es que es lo mismo. Pues. O sea, yo creo que un juez de la República que le llega algún indicio, sigue aplicando el mismo criterio. O sea, yo creo que eso es para la risa. En tercer lugar, lo que plantea el gobierno está solucionado por el artículo que nosotros estamos planteando, porque nosotros le permitimos a Carabineros hacer control de identidad en cualquier lugar, por lo cual no hay que definir cuáles son los lugares peligrosos, porque el proyecto del gobierno dice en lugares que según no habla del paradero como estás diciendo tú, ni el lugar específico que tú estás describiendo, pero no está en el proyecto dice lugares que según sus circunstancias o naturalezas sean peligrosos o sean pongan en peligro la vida o puedan producirse actos delictivos. O la seguridad de las personas o el orden público. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos nuevamente mandando una ley a los jueces para que interpreten qué es un lugar peligroso. Entonces, los jueces ahora en Chile van a tener que definir cuáles son los lugares peligrosos. ¿Qué más discriminatorio que eso? Eso sí que es discriminatorio. Yo creo que nuestro artículo es justamente ampliar para que Carabineros, con su objetividad, pueda aplicar los controles de identidad. Ahora, si abusa de su autoridad, pongámosle las sanciones y pongámosle todos los filtros para evitar eso. Pero yo creo que partamos de una vez por todas en confiar en nuestras policías y que hagan su pega, y que hagan su trabajo. Bueno, tanto estamos confiando en nuestros Carabineros, que una de las instituciones que tiene más prestigio y más confianza de los ciudadanos, que estamos ampliando las hipótesis bajo las cuales se haga control de identidad. Es muy amplio el artículo, porque no solamente habla de aquellos lugares donde pueda comprometerse más la seguridad de las personas o el orden público, también en las inmediaciones se amplían las facultades de Carabineros de hacer registro de vestimenta, de hacer registros de vehículos. La propia Fundación Paz Ciudadana, porque en esto hay una cosa mediática, la propia Fundación Paz Ciudadana ha dicho en el día de hoy que es más adecuada la indicación del gobierno que la presentaron ustedes, que yo al principio la veía con simpatía, pero la verdad es que los propios expertos en derecho penal te dicen que es una derogación tácita de la norma actual y no tiene nada que ver en el Código Procesal Penal, que es para perseguir los delitos y no para prevenir, y por eso la indicación del gobierno es una norma de prevención, que es donde tiene que estar. Sí, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque en primer lugar el artículo 85 tiene una lógica de la investigación, y por lo cual no se deroga. El nuevo artículo 85 bis, que nosotros estamos planteando, yo no tengo ningún problema, lo hablamos con el fiscal nacional, y dijo, a mí la verdad, que esa es una herramienta que no va en la lógica de la investigación, sino que la prevención debería estar en la ley orgánica de Carabineros. Yo no tengo ningún problema que se movilice para allá, pero que exista. Está bien. Entonces, pero no deroga el artículo 85. Yo, sí, por lo menos, es una derogación tácita, porque si Carabineros tiene que optar entre fundamentar el control de identidad y no fundamentarlo, obviamente no lo va a fundamentar. Porque está frente a un delito que se está cometiendo, está frente a una flagrancia, y por lo cual el rol que está haciendo en ese control de identidad es parte de la investigación que luego le llega al fiscal. Lo que nosotros estamos planteando es un control de identidad donde no hay investigación, donde el carabinero se acerca a un ciudadano
ciudadano y le diga, usted puede identificar para fines de prevención. Estamos para fines confundiendo un control preventivo de un control dentro del proceso penal, porque es el Código Procesal Penal. Pero mira, da lo mismo. Pero estáis confundiendo lo que uno está tratando de aclarar. Es una discusión muy técnica para la gente. Y lo importante es que estamos ampliando la hipótesis de Carabineros. Como el personal de Carabineros es limitado, acabamos de aprobar 6.000 carabineros adicionales el año pasado. Primero, le estamos quitando labores administrativas, que es algo que contempla este artículo. Ya vamos a terminar con carabineros como ministros de fe de las compañías de seguro, dejando las constancias para un choque entre dos autos. Estamos liberando carabineros funciones administrativas, de notificaciones, para que estén en labores operativas en la calle. Pero como desgraciadamente no podemos tener un carabinero en todas las esquinas haciendo controles de identidad, queremos hacer un control de identidad que sea eficiente y al mismo tiempo resguardando los derechos básicos de las personas. Diputado Walker, buen salida. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. El gobierno no está legislando un control de identidad que va a servir. Está nuevamente emboleando la perdiz para que sea un control de identidad que no va a servir para nada. Un debate que va a continuar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa, pero vamos a seguir este debate más allá de hoy. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado también. Muy buenas noches.